Salmo 90, solamente voy a compartir un versículo de este salmo y es el versículo 12. Es un versículo muy apropiado para estos tiempos, amén. Para esos tiempos en los cuales estamos viviendo. Salmo 90, 12 lo tienes, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Es un salmo que en pocas palabras nos dicen que seamos sabios. Amén. Hoy más que nunca creo que la iglesia escogida por Dios debe de vivir en ese caminar, en ese andar de sabiduría, buscando el rostro de Dios más que nunca. Porque los tiempos, ¿verdad? Como dice su palabra, la noche está avanzada, ¿verdad? Ya el día se acerca, dice su palabra, y un poco más adelante voy a estar leyendo sus versículos, pero que estemos firmes, estemos alertas y que estemos listos para la venida de Cristo. Amén. Pero este salmo no tan solamente nos enseña acerca del futuro que podría ser la futura venida de Cristo, sino nos enseña también a cómo conducirnos como madres, como esposas, como líderes, como siervas, como lo que tú quieras, como lo que Dios te ha puesto que tú seas. A cómo conducir tu vida en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú te encuentres. Amén. Y el salmista le decía a Dios: enséñanos, Señor, a contar nuestros días, ¿verdad? Porque su palabra dice que nuestra vida es como la flor del campo. Hoy está bien bonita, pero el día de mañana, dice, se seca, y ya seca no sirve para nada sino para ser echada al fuego. Así son nuestros años. Su palabra dice en el Salmo que nuestros años son 70 los que nos corresponden. Si tú ya tienes 80, 85, 90, 95, wow, ¿verdad? Ahí ya estamos más que en la gracia de nuestro Dios, porque dice los más robustos 80, 85, y con todo eso dice puedes llegar a los 90. Yo trabajo en un daycare de adultos y tenemos ahí clientes de 94 años, tenemos clientes de 85 y los miro y algunos, ¿verdad? Todavía tienen todo su vigor y yo digo, wow, que es una bendición que todavía no están bien encorvados, todavía caminan, no usan bordón, pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que es una bendición llegar hasta esta edad, 85, es lo que nos corresponde, pero por la misericordia de Dios y su gracia, recuerda de esta palabra con promesa, dice que si nosotros ayudamos, es la otra palabra, ayudamos, bendecimos, es otra palabra, honramos a nuestros padres, gracias pastor, dice que tendremos largura de días, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar largos años, amén, si nosotros honramos a nuestros padres. Bueno, volviendo al tema acerca del Salmo 90, decía que más que nunca la iglesia tiene que vivir cuidadosamente, amén, viviendo sabiamente. Y yo recuerdo, hablando de mí en mi juventud, cometí muchos errores. Me di cuenta que una mentira llevaba a otra mentira. Me di cuenta que un error tenía que tener un precio, ¿verdad? Tenía que yo que pagar lo que yo había hecho, venía con creces más adelante. No es de que tú haces algo y se queda así, como que nada se sabe y nada pasa. No, todo acto que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Amén. Y en mi juventud yo cometí muchos errores, pero muchos de ellos me dejaron enseñanzas y yo aprendí de ellos. Una cosa que yo sabía era que no tan solamente yo quería aprender del consejo de papá y de mamá. Y así muchos jóvenes no quieren aprender del consejo, no queremos escuchar, y aún ya de adultos no queremos escuchar un consejo, ¿verdad? Las personas que no son sabias no quieren escuchar consejo, y no vas a aprender de ese consejo, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Cuando yo era joven yo pude comprender que yo no quería aprender del consejo de mamá y de papá, yo quería experimentar. Y al momento de experimentar, pues venía un sufrimiento, venía, ¿verdad? Porque, pues, cabezona, me dice, no hagas eso, y lo haces.
Nos dicen, no te vayas por aquí porque así no es correcto, y ahí quieres ir. Tú quieres experimentar, tú quieres sentir, tú quieres volar cuando eres joven, ¿verdad? Y yo aprendí en mi juventud que yo no escuchaba el consejo. Yo no escuchaba. O ponle que yo les hacía creer que los escuchaba, pero yo no los seguía. Yo no los seguía, yo no lo obedecía. Entonces, cuando miro a la juventud o miro personas que están pasando por cosas, digo, no, este no va a aprender, este cabezón también quiere irse por ahí, ¿verdad? Así como yo de joven, este quiere experimentar y este a la larga se va a topar, ¿verdad? Con los frutos de todo lo que hacemos. Y fue lo que yo pude experimentar en lo personal como joven, que no escuché el consejo. Pero el salmista, siendo un hombre tan sabio, un hombre lleno de Dios, un hombre de sabiduría, él decía, ¿verdad? Señor, enséñame, porque hay cosas que aunque a mí me parecen perfectas o derechas, así como lo dice su palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte, ¿verdad? ¿Quién puede entenderlo? ¿Quién puede entenderlo sino solamente Dios, ¿verdad? ¿Quién puede entender lo que es bueno, lo que es malo? Nosotros tenemos, hasta cierto punto tenemos esa sabiduría, pero Dios, que conoce el futuro, nos dice, no hagas esto porque va a traer consecuencias, o mi palabra dice que es malo, no lo hagas, ¿verdad? Pero nosotros queremos siempre experimentar y queremos irnos por lo que a la vista nos agrada, ¿verdad? Pero esto no nos enseña la palabra. La palabra nos enseña, las escrituras nos enseñan a ser sabios, nos enseñan a adquirir sabiduría. Dice el libro de Proverbios, adquiere sabiduría, búscala, guárdala, atesórala. ¿Por qué? Porque entonces el sabio, dice, no va a tener sufrimiento. El sabio va a tener un final feliz. Amén. En Proverbios 16:23, ve conmigo. Proverbios 16:23. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente, nos hace prudentes, amén. Nos hacen vivir una vida también recta, nos hacen también ser de ejemplo a los demás. Y creo que en esta mañana, en estos tiempos en los que estamos viviendo, lo que nosotros debemos de pedirle a Dios no es tanto bendíceme, no es tanto dame, sino dame, Dios, pero sabiduría. Dame sabiduría que provenga del cielo, que provenga de ti, porque su palabra dice que también hay sabiduría terrenal, diabólica, ¿verdad? Y nosotros como siervos de Dios queremos la guianza del Espíritu Santo. Esa nos traerá y nos hará hombres y mujeres sabios en medio de los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el pastor Enrique siempre ha estado predicando acerca de la apostasía, de los falsos profetas, falsos maestros. Entonces, si en este tiempo viene una persona a querer engañar nuestra vida, y tú y yo no tenemos esa sabiduría de parte de Dios, vamos a creer a todo lo que se nos dice. Vamos a seguir como Él quiere que sigamos y no como la palabra nos enseña. Amén. Va conmigo ahí al libro de Eclesiastés 8:5. Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo, y también dice el juicio. Pero yo quiero enfocarme en estas dos palabras. Una es discierne. Dice, ¿quién? El que guarda el mandamiento. Dice, como les decía ahorita, no experimentará el mal, ¿verdad? Yo decía hace rato, yo no hacía caso al consejo y yo experimentaba, ¿verdad? Lo que venía más adelante de la decisión que yo tomaba cuando yo era joven. Pero dice, y el corazón del sabio, discierne
el tiempo y el juicio. Hay un discernimiento. Hay un discernimiento cuando tú y yo nos acercamos al Señor y le buscamos en oración y buscamos su dirección. Hay un discernimiento, lo cual te dice, esto no es correcto, que tú mires, que tú hagas, que tú digas. Esta es la manera en la que te debes de conducir, esta es la manera que Dios le agrada que le sirvamos. Hay un discernimiento, y yo me he dado cuenta cuando hay momentos en los que quisiera venir la confusión, el Espíritu Santo dice, nos redarguye y nos dice, así son las cosas, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta y yo le digo al Señor, qué bueno es tener tu Espíritu Santo, mi Dios, que aún nos habla, que aún escuchamos su voz, su dirección, que esa es la función del Espíritu Santo. Dice, corregir, redarguir, todo esto es la función del Espíritu Santo. Y Él nos da el discernimiento para las cosas buenas, las cosas malas, las cuales tenemos la capacidad de decir, esto no es de parte de Dios, o esto no le agrada, esto lo desecho porque no proviene de Dios. Amén. Desechemos todo lo que no proviene de Dios. Dice que el corazón del sabio discierne el tiempo. Y hablando de los tiempos en los cuales estamos viviendo, vivimos unos tiempos en los últimos tiempos ya. Los últimos tiempos, su palabra dice que estamos en tiempo de la gracia, pero terminada esta gracia, ¿verdad? Será ya la venida, porque el último tiempo es el tiempo de la gracia. Y después de esto, si ya no está esa gracia en la tierra, si ya no está ese tiempo, ese favor, si ya Dios vino por su iglesia y el Espíritu Santo no está más en este mundo, ¿verdad? Podemos mirar que viene calamidad. Entonces dice que discierne el tiempo y juicio. El Señor nos habla en esta mañana que nos preparemos. ¿Para qué? ¿Para qué nos debemos preparar la iglesia en estos finales tiempos? Para lo que viene, para lo que estamos viviendo como iglesia, como país, como en el mundo entero. Tanto engaño, tantas cosas que se dicen en las noticias, tantas cosas que nos hacen querer que nos atemoricemos por lo que se habla en las redes sociales, en las noticias. Pero si tú y yo no tenemos el conocimiento de que la iglesia de Jesús, cuando sea arrebatada, no va a estar y no va a padecer de todas esas cosas que vienen como juicio a este mundo, entonces tú y yo vamos a vivir en temor. Si tú y yo no tenemos ese conocimiento de parte de Dios, nosotros vamos a vivir comiéndonos las uñas por todo lo que escuchamos en las noticias, en la televisión, en las redes sociales. Pero el Señor nos dice que tengamos paz. Y su palabra es bien explícita. Dice que tengamos paz, que la paz que Cristo da no es como la que el mundo ofrece. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz? La paz del mundo es superficial, es momentánea. Cuando vienen estas enfermedades a la tierra y sacan una vacuna que dicen vamos a controlar y vamos a detener que se desparrame todo lo que está pasando, y esa paz podemos ver que es superficial, momentánea, porque después se levanta otra enfermedad, sale otro virus, y la paz del mundo, y la máscara te dio la paz, y la vacuna te dio la paz, y las cosas que la ciencia nos está ofreciendo, nos está dando la paz. Resurge otro problema, resurge otra enfermedad de la misma raíz, y la paz se le va al mundo. Y otra vez comiéndose las uñas, y otra vez de un lado para otro, abasteciéndose de cosas innecesarias en las tiendas. Después viene una segunda paz momentánea, otra vacuna que por el momento te va a decir, no te vas a morir, pero te vas a enfermar, pero no te vas a morir, y no va a ser tan fuerte la enfermedad.
viene la segunda dosis y el mundo experimenta una paz momentánea, superficial. Pero quiero decirte que como iglesia de Cristo, se levante una o otra y otra y otra cosa, y uno y otro ataque, y otra prueba, la iglesia de Jesús debe de estar firme. Amén. Porque nuestra paz no proviene de este mundo, su palabra misma lo dice. Mi paz yo les dejo, se las doy, y no como el mundo la da, no momentánea, no por unos meses. Esto va a ser eterno. De saber que lo que va a pasar y estás aconteciendo en el mundo te puede llegar, te puede tocar, pero no te va a destruir. Todo lo que va a venir puede llegar a ti, puede llegar a la lucha, la prueba, la crisis, pero tú vas a permanecer. ¿Y sabes qué? Vas a permanecer no mordiéndote las uñas. Vas a permanecer confiado en Cristo, confiada en esa roca inconmovible. Si Dios es esa roca, ese ángulo, esa piedra preciosa, dice su palabra. Si Dios es eso para ti, tú no vas a ser conmovido. La iglesia no va a ser conmovida, aquellos que esperan en Él. Amén. Vamos allá a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Ya se puso caliente aquí. Qué bonita la presencia del Señor, amén. Cómo inunda y fluye sobre este lugar, sobre las alabanzas, mientras los músicos adoraban y el pueblo adoraba, ¿verdad? Yo podía sentir esa presencia tan pura, tan plena de parte del Espíritu Santo llenándonos. Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya. Ya es la hora, dice, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. Amén. Nuestra salvación. Y esto es una palabra que cuando concordaba con lo que yo traje, dije, ay, pero si esto siempre habla Pastor Quique, todos estos últimos, ¿verdad que sí? He estado hablando mucho de eso porque me retumbaba. Ha estado hablando mucho del tiempo. El tiempo en los cuales estamos viendo, y más que nada estos versículos nos está enseñando bastante. Entonces llegué a la conclusión, que es el versículo de que, Señor, ¿nos estás hablando lo mismo? ¿Nos estás hablando de lo mismo, que nos preparemos? Dice, y esto conociendo ya los tiempos. Su palabra dice en la Biblia que el Señor llama hipócritas a las personas. Dice en los evangelios, ustedes conociendo los tiempos, cuándo va a llover, que si va a caer granizo, ustedes como antiguos, decía, ¿verdad? En otras palabras, conocen, nuestros abuelos conocían cuando iba a granizar. ¿Qué es eso? Yo no conozco el norte, el sur, el este y el oeste. Conocían, ¿sabes qué sé? Solamente sé cuando va a llover, porque se pone el cielo nublado. Es todo lo que yo sé del tiempo, que va a llover. Pero muchos dicen, ¿cuándo está? Me acuerdo mi suegra cuando vivía. Cuando el cielo estemos regueados porque va a caer hielo. ¡Wow! Y cuando este árbol está floreando es porque va a caer granizo, frío y todo eso. Yo, ¿cómo saben esto? ¿Verdad? Pero son los antiguos que tienen este conocimiento, y nosotros, ¿verdad? Crecimos en que, como te dije, escuchábamos pero no escuchábamos. Por eso no sé. Por eso no sé de los tiempos. Me decían, pero no, me entraba por un oído y me salía por el otro. Y en la Biblia, en los evangelios, dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes conocen cuándo va a llover, cuándo va a granizar, cuándo va a hacer frío, cuándo va a hacer calor, cuándo es temporada de esto, pero no conocen cuándo viene el Hijo del Hombre. Pero no se van a dar cuenta cuando ya está cerca el día. Y la Biblia aquí en Romanos nos enseña, y esto, conociendo el tiempo, dice que es ya la hora de levantarte del sueño. ¿De cuál sueño? Del letargo en el cual la iglesia ha caído. Se ha conformado la iglesia con, si estás aquí, pero en realidad no estás. Sí, tienes el nombre de cristiano, pero no vives una vida cristiana, ¿verdad? Y dice, ya es la hora.
Ya es el tiempo, la venida de Cristo está cerca. Y esto, ¿verdad?, es el final. Esto es la conclusión de este versículo. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Enséñanos a contar de que ya nos has dejado vivir. Sister Linda, ¿cuántos años ya te ha dejado vivir Dios? No me lo digas, ¿verdad? Es una pregunta, pero no para que me la contestes, sino para que en tu corazón guardes cuántos años tienes. ¿Cuántos años ya te ha guardado Dios? A ti, a mí, a cada uno de nosotros. Yo me recuerdo cuando era niña, te decía, Señor, por favor, concédeme, nada más quiero vivir hasta los 15 años de perdido, porque creía que ya la venida de Cristo iba a ser en aquellos tiempos. Yo decía, yo quiero tener 15 años, la quinceañera y todo esto. Y si de ahí ya es ganancia. Pero ¿sabes qué? Pasaron tiempos, años, 36 años ahora, pero Dios me ha concedido vivir en estos últimos tiempos con un propósito. Y el miércoles, ¿verdad?, nos hablábamos un grupo de personas con Pastor Marvin y decía, ¿qué vio Dios en nosotros que nos ha permitido a nosotros experimentar estos últimos tiempos? ¿Por qué no fueron los tiempos de Elías? ¿Por qué no fueron los tiempos de los profetas los últimos? Algo vio en nosotros Dios que dijo, sí van a poder, con mi ayuda, con mi Espíritu Santo, con mi palabra, con la fe que yo deposite en cada uno de ellos y ellos en mí. Amén. Entonces Romanos dice que si ya conocemos que ya está tan cerca la venida de Cristo, que nos preparemos. Ok, ¿nos debemos preparar o debemos ya estar preparados? Debemos estar preparados ya y debemos mejorar cada día, ¿verdad? Porque su palabra dice que en el día en que Jesús venga por nosotros, nuestros cuerpos serán transformados. Eso quiere decir que tú, si Cristo viene por ti, quiere decir que tú eres uno de esos que eres salvo, escogido por Él, pero aún te falta algo más. Dice que estos cuerpos mortales no van a entrar, lo mortal no va a entrar allá. Seremos transformados en otros cuerpos, lo corruptible, ¿verdad? Se va incorruptible, ¿verdad? ¿Estoy correcta con la palabra? Y lo mortal, nunca más, la muerte ya no existe en el cielo. Y entonces dice, seremos transformados en nuevas personas, nuevos seres transformados, ¿verdad? Quiere decir que si tú y yo estamos ya listos para la venida de Jesús, aún nos falta algo, esa transformación. Amén. Pero mientras tanto que llega Jesús por su iglesia, hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando, hay que seguir agarrados de su mano. Amén. Quiero leer a esos versículos, Romanos 13, ahora voy a leer el 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada. Quiere decir que ya estamos en los últimos, la recta final. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué sugerencia, qué consejo nos da? Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desecha de tu vida lo que a Dios no le agrada. Porque aunque estés en el camino, cada día Él quiere pulirnos, cada día Él quiere transformarnos, cada día Él quiere quitar las cosas que están estorbando en mi corazón, en mi vida, para poder yo alcanzar esa promesa. Amén. Y dice, desechemos las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, ni lujurias, lascivias. Nada de esto, hermana, nada de esto yo hago. Ni me emborracho, ni tengo malos pensamientos, ni soy lujuriosa, ni nada de esto, ni contiendas. Pero ¿qué tal la envidia? ¿Vienen lo mismo? Vienen en el mismo nivel, en el mismo rango. Pero ¿qué tal el chisme? ¿Verdad? Pero ¿qué tal los pensamientos que nadie conoce sino solamente Jesús y tú? Solamente su Espíritu Santo.
Entonces hay cosas en nuestras vidas que hay que desechar, que hay que despojar para poder estar firmes, para poder estar listos para esta su venida. Que el Señor te bendiga. Yo entrego lugar al pastor y le doy gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por estar aquí esta mañana y gracias, Espíritu Santo, por su palabra. Amén.